En este vídeo vamos a estudiar aplicaciones del teorema de Pitágoras. Hay multitud de polígonos en los que algunos de sus elementos son lados de un triángulo rectángulo. Esto nos va a permitir relacionarlos mediante el teorema de Pitágoras y calcular la longitud de uno de ellos conociendo los otros dos. Vamos a ver un par de ejemplos. El primer ejemplo dice así: la diagonal de un rectángulo mide 89 centímetros y uno de los lados 80 centímetros. Calcula su área. Dibujamos el rectángulo, situamos la diagonal, que es la distancia que hay desde un vértice hasta el opuesto, la volvemos a dibujar, y situamos los datos que nos dice el enunciado. Uno de los lados mide 80, estamos trabajando en centímetros, y la diagonal mide 89. Nos pide calcular el área de este rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. La altura vamos a llamarla h. Sería 80, que es la base, por la altura. Sin embargo, la altura no la conocemos, pero podemos ver que una vez trazada la diagonal tenemos dos triángulos rectángulos. Tomamos uno de ellos, por ejemplo este de aquí, que lo voy a llamar 1, y vemos que este lado mide 90 grados, del cual sabemos que su base mide 80 y que la hipotenusa mide 89. Por tanto, podemos calcular el lado desconocido aplicando el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. De aquí despejamos el valor desconocido, que sería la h. Por tanto, h al cuadrado es igual a 89 al cuadrado menos 80 al cuadrado. H es igual a la raíz cuadrada de 89 al cuadrado menos 80 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 1521. Es una raíz exacta que nos da 39. De este modo ya conocemos el valor de la altura. Esto sería nuestra h. Nos volvemos a la fórmula del principio y podemos calcular la altura. Base, bueno, la altura ya la hemos calculado, podemos calcular el área del rectángulo, base por altura. 80 por 39, que sería 3120, como estamos trabajando en unidades de centímetros cuadrados. Esta sería el área de este rectángulo. Y hemos utilizado el teorema de Pitágoras para poder calcular el lado desconocido. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Borramos todo esto y pasamos a resolver otro ejercicio para practicar las aplicaciones del teorema de Pitágoras. Sería el ejemplo 2 y el enunciado dice así: las diagonales de un rombo miden 10 y 24 centímetros. Hallar su perímetro. Dibujamos un rombo y nos están diciendo que las diagonales, es decir, la distancia de un extremo a otro mide 24. Esta sería la diagonal mayor y la otra diagonal mide
10. Bueno, pues este rombo se puede reducir o se puede simplificar a 4 triángulos rectángulos si trazamos estas diagonales. Tomamos uno de estos triángulos, por ejemplo este que voy a marcar, lo escribo en este extremo y del cual sabemos que, como las diagonales miden 24 y 10, este triángulo tiene de medida 12 y 5. Por tanto, lo único que nos falta calcular es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, aplicando el teorema de Pitágoras, que nos dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Por tanto, L es igual a la raíz cuadrada de 169, que también es exacta y da 13. De este modo ya hemos calculado el lado L de este rombo. Nos pide calcular el perímetro. El perímetro es la suma de los lados, por tanto el perímetro, como tiene 4 lados, será igual a 4 por L, es decir, 4 por 13, que es igual a 52 centímetros. Sería la solución de este ejercicio.